Buenas noches. Yo les voy a explicar sobre la primera ley de Newton. ¿En qué consiste, o qué dice más bien esta ley? Todo cuerpo perseguirá su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que éste sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Para entender más que nada, a continuación les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo más sencillo de la primera ley de Newton es, en un partido de fútbol, el objetivo principal es ganar en base a los goles anotados. Cuando un balón es golpeado por la pierna de un jugador en dirección hacia la portería, el balón en movimiento y por su inercia seguirá su viaje hacia dentro del arco. Por el contrario, si el portero o el arquero del equipo frena con sus manos el pelotazo, el balón cambiará su trayectoria o simplemente la tendrá el arquero, cumpliéndose así la primera ley de Newton. Segunda ley de Newton. ¿Qué establece? Establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. ¿Qué se refiere a esto? Que cuando yo, un ejemplo, con mi misma masa y yo ejerzo una fuerza al empujar, no sé, un ejemplo, un sillón, yo estoy generando una fuerza extra, lo cual va a obtener también nuevamente una aceleración, porque no solamente mi mismo empujón que estoy dando es suficiente para poder mover ese objeto. Al contrario, necesitamos una fuerza extra que se va a obtener al momento de empujar ese objeto y genera nuevamente esa misma aceleración. ¿Ok? Isaac Newton, con estudios de Galileo y Descartes, pudo llegar a esa conclusión y lo formuló en una forma que es de la más célebre y la más sencilla que pues se conoce como tal en la física, que es fuerza que es igual a masa por la aceleración, lo que eso tiene, como lo había explicado dicho antes, que es una fuerza que se está ejerciendo yo al momento de empujar un objeto y lo cual va a generar una aceleración y pues obteniendo la multiplicación de las mismas puede generar esa fuerza. Bien, también llamado principio fundamental, que establece que la rapidez con la que cambia el momento inicial, la intensidad de su cambio, es igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre él. Ok, que en este caso la fórmula con esta fórmula que representa F de tangente representa la fuerza total que actúa sobre el cuerpo que en el intervalo del tiempo considerado. La siguiente que representa la variación del momento lineal y la última que es el intervalo del tiempo considerado. Ambas son, bueno, las que se obtienen también como la fuerza. Es en pocas palabras casi resumidamente a esa misma fórmula. Ok, el punto de que quiso llegar Isaac Newton a este ejemplo es que como tal nosotros podemos generar una fuerza que es de más. No solamente yo puedo generar solamente un empujón, es también como un ejemplo, es un carro en movimiento. Ese carro puede estar normal en una autopista generado por una fuerza que está generando él mismo para que acabe ese movimiento y genera su propia aceleración. Pero pasa un accidente, lo que hace al momento de golpear a otro automóvil va a generar una nueva fuerza con una nueva aceleración. Eso es lo que se refiere a Isaac Newton, que que la materia no solamente se va a conformar con ese mismo movimiento, esa aceleración. Si yo empujo ese objeto, obviamente va a haber una fuerza más, una fuerza extra, lo cual va a generar también su propia aceleración, también por lo mismo de que es la gravedad, la fuerza del impacto, y podemos hacer esos cálculos, ¿ok? Y también la conclusión de todo esto es que la materia nunca va a estar en un por reposo. Sí puede encontrarse en reposo, pero también puede generar movimiento. Al generar movimiento con un impulso, la vamos a conocer como la fuerza, que es lo que se quiere llevar a cabo en este ejemplo. Buenos días, profesora. Junto con mi equipo de física vamos a exponer sobre las tres leyes de Newton, la cual es la ley de la inercia, la ley fundamental de la dinámica y mi ley que voy a exponer, que es el principio de acción y reacción, o también llamada la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton indica que cuando un objeto A ejerce una fuerza, sobre un objeto B, por ejemplo en este ejemplo las llantas, el objeto B debe ejercer la misma fuerza a la misma intensidad, la misma magnitud. Por ejemplo, si el automóvil se desplaza a 40 km por hora, la fuerza B, que es sobre las llantas, tiene que ejercer la misma magnitud de 40 km por hora, pero en la dirección opuesta al objeto A. Si el objeto A, que en este caso es el auto, se desplaza hacia adelante, las llantas tienen que ejercer la misma fuerza de 40 km por hora, pero yendo en sentido contrario, o sea, desplazándose hacia atrás.
permitiendo el movimiento. También este concepto se puede entender simplemente como que a toda acción le corresponde una reacción igual, pero en el sentido opuesto original al primer movimiento. Otro ejemplo también es con los transbordadores especiales, por ejemplo, que para elevarse y superar escapar de la gravedad se necesitan 40 kilómetros por hora para lograr escapar de la gravedad. Y los cohetes espaciales se elevan a una velocidad de 29.000 kilómetros por hora, lo cual permite romper la ley y escapar de la gravedad. Entonces, en el ejemplo, para que los transbordadores se eleven hacia arriba, obviamente, tienen que ejercer la misma fuerza de 29.000 kilómetros por hora, pero expulsando el combustible por los motores hacia abajo, en sentido contrario, permitiendo así el movimiento. La tercera ley de Newton tiene la siguiente fórmula, que es que la fuerza 1, por ejemplo, del objeto A, menos la fuerza 2 es igual a la fuerza 2 menos la 1. ¿Qué quiere decir esto? Que pues para que ocurra el movimiento tiene que haber la misma magnitud pero en dirección contraria. También se puede entender como que la fuerza 1 es igual a la negativa de la fuerza 2. Esta ley únicamente tiene magnitudes vectoriales y se puede ver en este ejemplo que si una persona empuja una caja hacia una distancia a una fuerza de, por ejemplo, de 10 newtons, eso quiere hacer que la caja va a reaccionar sobre la persona con un poco de fricción, haciendo que se mueva en sentido contrario, pero en este caso una magnitud de menos 10 newtons, en un ejemplo vectorial. Y pues eso sería todo, profesora. Muchas gracias.